Te agradecemos en esta noche la presencia de nuestra hermana Helen, que es quien nos va a traer este estudio de esta noche. Te pedimos que la uses con gracia y con sabiduría de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y yo le dejo con nuestra hermana Helen, que es la que va a estar conduciendo el estudio. Ustedes saben que ella ha estado con nosotros en muchas ocasiones, ayudándonos en esta parte, y para ello ella está muy bien preparada, ya su doctorado también yo creo que en historia, y este es un tema que también yo sé que yo sé que le atrae mucho también, y a nosotros también. Sí, ya yo sé cuál es el truco de esto. Ya. Dios les bendiga, hermanos. Pues para mí siempre es un placer poder venir aquí. No es ningún placer en este momento sustituir a nuestro pastor, pero qué bueno que el Señor nos ha provisto, ¿verdad? Nos ha provisto, y esperemos que sea esto bien temporalmente. Yo hubiera querido, hermanos, especializarme en historia de la iglesia, porque esto es lo que me apasiona a mí. En Puerto Rico ninguna universidad osaría tener una especialidad en historia de la iglesia, porque el que estudia historia de la iglesia en Puerto Rico no va a encontrar trabajo. O sea que los que estudian historia de Puerto Rico son bien raros, tienen que ir a Estados Unidos, y como yo tenía familia, pues no tuve esa opción. Pero qué bueno que, miren, Señor siempre obra por senderos misteriosos. Cuando yo he estado haciendo historia de la iglesia en Puerto Rico, que esa sí es mi especialidad, o subespecialidad, pues he tenido la grandísima bendición, hermano, de que he podido tener enfoques que si yo no hubiera estudiado historia de Puerto Rico, jamás los hubiera tenido. Así que ha sido una tremenda bendición para mí hacer esa combinación, que en un aspecto pues esa fue mi especialidad, y en el otro la he hecho a la fuerza. Así que siempre obra para bien los que estamos al servicio del Señor. Bueno, ustedes empezaron, creo que el martes pasado, a tocar la evangelización de América, ¿no es así? Y esto es un tema que fascina. O sea, dos grandes temas fascinan a los estudiantes cuando toman este curso. Uno es la reforma. Es de esperar, porque nos toca bien de cerca, pero también nos toca bien de cerca la evangelización de América. Este es el segundo tema que yo diría que levanta más interés en un curso de historia de la iglesia, por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que es donde es mi experiencia. ¿Y por qué levanta tanto interés en la historia de la evangelización en América? Porque es lo más cercano a nosotros, ¿verdad? Nosotros tuvimos 4 siglos de este tipo de evangelización. O sea que Puerto Rico tiene 5 siglos de civilización, vamos a ponerlo así, si se puede decir de esa forma, ¿verdad? Porque es la forma tradicional que nosotros tenemos de dividir lo que es la historia ya escrita, la historia ya donde se puede narrar tal como suceden las cosas, a prehistoria, que viene siendo en el caso de nosotros la civilización indígena, que no deja también de ser, ¿verdad?, una sociedad con cierto desarrollo. Pero nosotros tuvimos, o sea, en estos 5 siglos de historia que ha tenido Puerto Rico, con una historia escrita, hablada pero escrita, 4 de esos 5 siglos, pues historia de colonización española. Y lo que nosotros vamos a ver en historia de la evangelización de América es nuestra historia, con algunas variantes, pero es nuestra historia también, y eso lo vamos a ver en los diferentes momentos. Y la evangelización de América no siempre se le da tanta importancia en un texto de historia. La diferencia con este texto de historia, que es el que muchos de ustedes han comprado, del doctor Justo González,
¿por qué se le da tanta importancia a la evangelización de América? Porque este es uno de los pocos historiadores de la Iglesia que es hispano. Él es natural de Cuba y llega a Estados Unidos bien joven a hacer su doctorado allá y tiene una capacidad intelectual bien sobre lo normal. Entonces, él ha hecho esta enorme historia de la Iglesia, que casi siempre las historias de la Iglesia de esta naturaleza, de donde salen es o de Europa o de Estados Unidos. Muy poco en estas dimensiones ha salido historia de América Latina, no porque seamos menos inteligentes, es que no hemos tenido sencillamente las mismas oportunidades que tienen. Mire, hay que ver, si nosotros fuéramos a estudiar historia estrictamente bajo el idioma español, son bien pocas las fuentes en comparación con las fuentes que hay en inglés o en alemán o qué sé yo, en francés. Así que y las universidades, pues, ¿dónde están? Cuando hablamos de historia de la Iglesia, pues el enfoque, ¿verdad?, es casi siempre hacia el Atlántico Norte. Eso es un término que se ha desarrollado en muchos campos del conocimiento humano para referirse a que, pues, ese norte que está bien desarrollado económicamente y que permite, que tiene los recursos, que tiene ¿verdad?, las becas y las ayudas para que mucha gente se desarrolle, lo cual no puede suceder en un país poco desarrollado. No puede suceder. ¿Por qué? Porque la gente se tiene que dedicar a sobrevivir. Nadie puede estar estudiando años de años cuando tiene que estar preocupado por qué va a comer mañana. Es imposible. Así que tenemos esa grandísima ventaja de que Justo González, desde bien temprano, bien joven, pudo estudiar y con esa capacidad bien sobre lo normal que tiene, hacer una obra como esta, ¿verdad?, la historia de la Iglesia, y que entonces, teniendo esa perspectiva muy latina y muy hispana, incluye la americanización, la evangelización de América como un capítulo o capítulos, una unidad completa bien importante, ¿verdad? Y de hecho sentó precedente. ¿Por qué? Porque los que vienen detrás de él han visto la importancia de incluir la evangelización de América. Como quien dice, de buenas a primeras, en pocos años la cristiandad se multiplicó por mucho. ¿Okay? Así que no puede pasar desapercibido, y déjeme decirle, había pasado, ¿verdad?, porque se incluía ahí como una referencia, jamás un capítulo y menos una unidad de cómo la cristiandad en el siglo XVI se expande en esas dimensiones extraordinarias. Claro, el fenómeno, ese fue en el siglo XVI, el fenómeno ahora es del siglo XX, y a nadie se le ocurriría escribir una historia de la cristiandad sin empezar a hablar de el desarrollo del cristianismo en Asia y África. Y eso es un fenómeno que lo estamos viviendo. Nosotros, los puertorriqueños, tenemos infinidad de misioneros en todas partes del mundo, donde menos se lo puede imaginar. El evangelio ha llegado a tal punto en estas dos grandes regiones, en África y Asia, que ellos están mandando misioneros a todas partes. No hace mucho, en estos días, estaba yo leyendo un libro de la llegada del pentecostalismo a República Dominicana, y de repente me encuentro que menciona uno que otro, ¿verdad?, misioneros norteamericanos, y menciona misioneros coreanos. Ellos están saliendo a todas partes. No hace mucho salió en las noticias, quizás algunos de ustedes ¿verdad?, lo escucharon, de que en Pakistán, o no sé ahora si fue Afganistán o Pakistán, que son los dos países, ¿verdad?, donde más persecución hay contra el cristianismo en la actualidad, donde habían secuestrado un grupo de asiáticos. Uno de los dos fue, con la grandísima bendición de que sí los soltaron, de que regresaron salvos. Creo que uno murió. Eran coreanos, sí.
Y claro, todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Paul John Guichot, que en algún momento se llamó David, él se cambió el nombre según la etapa en que están, y del gran avivamiento que persiste después de décadas en Corea del Sur. Así que el cristianismo, la historia del cristianismo no puede contarse de otra forma, porque aunque esta gente no vivió, o sea, no vive esa cultura hispana, es imposible ignorarlo. O sea, un evento como que de buenas a primeras, en el siglo XVI, se duplica la cristiandad, se multiplica, mejor dicho. Y las consecuencias que ha tenido eso hasta el presente. De repente, de hecho, y aquí pues sigo diciendo aquí y allá algunas cositas que se me ocurren, pero en el siglo XX el foco de la teología ni siquiera fue Europa ya, sino América Latina, que es el nacimiento de ¿qué? Algunos de ustedes quizás sea relacionado. ¿Qué teología? ¿Cómo se le llama? Teología de la liberación. Entonces todo el enfoque de la nueva teología pues fue América Latina. Eso lo van a ver seguro, acuérdense. Lo van a ver aquí a fines de esta serie. Bueno, pues entonces vamos a repasar algunas de las cositas que ustedes vieron en la vez pasada. Yo, con la experiencia que tuve dando este curso, y se lo dije al pastor, ¿verdad? No todos los capítulos los vamos a ver como están en el libro. ¿Por qué? Porque es una repetición de un estilo de evangelización que se dio en un sitio y que se repitió en muchos otros sitios de América Latina. Así que vamos a coger, ¿verdad?, algunos ejemplos que son típicos, algunas hazañas, porque no hay otro nombre que se pueda usar para hablar de lo que hicieron algunos misioneros católicos. Yo vuelvo a repetir, en toda la historia de la iglesia, pues nosotros hemos visto tantas cosas negativas de esa iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? Los primeros 15 siglos, o mejor, 13, ¿verdad? Empezando del siglo IV, que entonces se nos hace difícil ver las cosas buenas. Pero les puedo asegurar, sí existen, hermano. Sí existen. O sea, no lo podemos tirar todo como que es más de lo mismo. Bueno, así que en el capítulo pasado, que creo que fue el 15, si no me equivoco, fue el 15. ¿Alguien me puede poner al día? 15 o 16. 16. Ok. Bueno, de todas maneras, el 15 lo que hacía era empezar a introducir quiénes eran los reyes católicos. Y fíjense que no se llaman católicos por pura casualidad. O sea, quien está en este momento, y esto es una figura extraordinaria. Yo un día me tengo que sentar, cuando termine de hacer historia del pentecostalismo, una de las lecturas que tengo que hacer es la historia de Isabel la Católica. Porque Isabel la Católica, y ustedes si ya lo vieron aquí, empieza unas reformas antes que Lutero. Isabel la Católica era una mujer bien devota, ¿verdad? Y vuelvo a decirle, algunos estudiantes dicen, qué pena que era católica. Era la única iglesia. O sea, ella no tenía la opción de ser protestante. Y claro, muchas de las medidas que ella empieza, lo que terminan es trayendo las ideas del protestantismo. Lo que pasa es que como era una amenaza a la unidad nacional de la corona, ¿verdad?, de la monarquía, pues entonces hay que pararlo a tiempo y perseguirlo, porque como te digo, la concepción de la época era que un país dividido religiosamente no podía sobrevivir. Y entonces pues o todos somos católicos o todos somos protestantes, ¿verdad? Esa era la idea. Y entonces pues fíjense que la colonización de América, la conquista de América comienza bajo ella. Así que imagínense ustedes la influencia enorme